Hola querido grupo, ¿cómo están? Los bendigo y una vez más pudiendo compartir la palabra de Dios, este pequeño devocional o mensaje que esperando siempre, como cada uno que hemos tenido esta posibilidad, que sea de bendición. Y damos gracias al Señor por que a pesar de lo que estamos viviendo, tenemos esta posibilidad porque no ha frenado la palabra, no ha frenado el poder compartirla, no ha frenado el hecho de poder desear de cada uno de aquellos que hemos tenido la posibilidad y aún dentro del grupo mismo, desear lo mejor para cada uno de nosotros en este tiempo. Así que damos gracias al Señor por esta posibilidad nueva. Y primeramente quiero rogar al Señor que también en esta tristeza, en esto que ha golpeado al grupo, porque realmente hay un amor muy grande hacia la familia Díaz, hacia Alberto, Margarita, Patricia, cada uno de la Lili, cada uno de aquellos que están pasando por esta prueba tan difícil. Así que alentando a Gustavo, sabiendo que Dios tiene el control de cada una de nuestras vidas. Así que rogamos especialmente por Alberto y Liliana que están internados y Alberto que está tan delicadito. Rogamos porque el Señor ponga su mano poderosa sobre su vida y asimismo sobre la vida de Liliana y cada uno de la familia. Así que bendecimos a esta familia amada. Y quiero en esta noche eh, compartir con ustedes, si bien, como decíamos el otro día, y también había algunos que comentaban esto de la enseñanza del Ale Malnis, de aquello que habló del pueblo cuando sale de la esclavitud y comienza ahí a celebrarse y se celebra por primera vez, Dios hace esto, la Pascua. Y bueno, tuvo esta explicación Alejandro de cómo comienza, cómo surge, por qué se produce, qué es lo que Dios hace y qué significado tiene la Pascua. Y bueno, todos conocemos, siempre decimos somos todos de bastantes años de creyentes y conocemos toda la historia, conocemos bien acerca de la historia del pueblo de Israel, sabemos cómo surge el pueblo, de quién viene el pueblo, quiénes son los patriarcas, quién fue aquel que estuvo y fue un principal después del faraón en Egipto, porque fue José, y cómo José fue, digamos, quien trajo a la familia y ahí comienza el pueblo a formarse dentro de otro pueblo. Y acá vemos la mano de Dios. Uno ve la historia, va viendo la historia, va viendo cómo Dios en su gracia, como Dios en su poder, como Dios en su propósito va formando este pueblo para su gloria. Y en esta última plaga, en esta última, después de presionar a Faraón con una demostración de justicia y de poder eh, por mano de Moisés y Aarón, cómo Dios iba obrando en cada una de aquellos milagros poderosos hasta el momento que llega de esto último, que fue esta gran mortandad que hubo de los primogénitos en el pueblo Egipto. Y hay algo que hizo Dios que nos explicaba Alejandro y que dice la palabra, que fue que tomaran un cordero por familia, y bueno, lo explicó, si eran pocos dentro de la familia, tenían que juntarse con el familiar, con el vecino más cercano, y compartir este cordero y comerlo en forma apresurada. Y la sangre de este cordero tenía que ser pintada en el dintel de cada casa para que el ángel de la muerte que pasara en esa noche pasara por alto aquella casa y fueran salvos de aquella gran mortandad. Entonces, Pascua significa pasar por alto. Pero no voy a entrar
tanto en esa explicación, porque ya bien nos explicaba Alejandro acerca de esto. Lo que yo quiero ir más al hecho de Cristo, y como decía Alejandro, en todo ese cumplimiento que da el Señor de la preparación del Cordero, en todo ese cumplimiento que da el Señor lo que hizo, y este Cordero perfecto que es Jesucristo, quien se ofrece a favor de nuestras vidas, para que su sangre, ya no en el dintel de las puertas, sino en el dintel de nuestros corazones, y nosotros podamos ser salvos de aquella muerte eterna. Yo quiero leerles algunos pasajes y de alguna manera tener una pequeña reflexión, especialmente en este día Viernes Santo, viernes donde se celebra la Pascua, donde hay un recordatorio de la Pascua, y quizás vemos tantas cosas que se han hecho religiosamente, como costumbres, como agregados, digamos, a la celebración de esta Pascua. Pero no voy a perder tiempo en eso porque no vale la pena, porque todos conocemos y sabemos como creyentes, sino que esta reflexión o este mensaje de esta noche nos sea útil, que nos sea de bendición en estos días que estamos viviendo tantas pruebas difíciles. Y el pueblo de Israel estaba viviendo una esclavitud, el pueblo de Israel estaba viviendo una opresión, el pueblo de Israel estaba viviendo una esclavitud, estaba viviendo tiempos difíciles. Había pasado ya aquello tan maravilloso que vivían cuando estaba José y cuando estaba aquel faraón, y después que cambia ya de faraón, comienza el pueblo a multiplicarse, dice la palabra, y en temor de que el pueblo tomara dominio y tomara gobierno sobre Egipto, lo esclavizaron. Y así por 400 años, hasta que este clamor llega a presencia del Señor y comienza esta gran obra de libertad del pueblo de Israel. Esa libertad que obtuvimos nosotros, esa libertad que no de una forma física, que la vamos a tener posteriormente cuando el Señor venga, sino que la tuvimos de una forma espiritual. Hay algo que dice la palabra con respecto a Moisés y su fe. Hay algo que dice que realmente es muy importante para tener en cuenta, porque nosotros podemos celebrar la Pascua, el pueblo puede celebrar la Pascua. En aquel tiempo pudieron hacer aquello que se hizo, pero no hacerlo en fe, y de nada hubiera servido. Dice la palabra de Dios con respecto a Moisés y todo este acontecimiento de la Pascua. Dice el capítulo 11, hablando de la fe, y hablando en esta parte del 11:23 al 29, pero lo que vamos a leer el 28, el 11:28 dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no tocara a ellos. O sea que por la fe Moisés hizo pintar los disteles de cada hogar, de cada casa. Por la fe, de acuerdo a lo que Dios le había ordenado, a lo que Dios le había dicho, en fe hizo esto. En fe pintó los disteles para que el ángel de la muerte no tocara a ninguno de aquellos que estaban en la casa. Y esto nos lleva a estos tiempos, nos lleva a que por la fe nosotros en Cristo Jesús también tenemos salvación. No es por el conocimiento que hay un Cristo, no es por el conocimiento que hay un Dios, no es por el conocimiento que hay un Cristo Salvador, sino es por la fe en lo que Él hizo por cada una de nuestras vidas. Es por la fe en aquel sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Por la fe somos salvos de la muerte, por la fe
somos salvos de la muerte eterna. Por la fe tenemos esperanza. Por la fe sabemos que vamos a transitar este tiempo, pero tenemos esperanza de un futuro. ¿Y saben qué dice la palabra con respecto a los patriarcas, hermanos? Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Y así cada uno de nosotros. No anhelamos algo terrenal, no queremos algo terrenal. Dios no nos ha prometido algo terrenal, sino algo celestial. Sabiendo y entendiendo, dice que eran peregrinos. Y la palabra de Dios dice que somos peregrinos, estamos de paso. Y apuntamos y estamos buscando y anhelando y tenemos esta promesa que es la patria celestial. Aquel lugar que el mismo Jesús dijo, iré y os prepararé un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hay algo que nos hace pensar, ¿no? Porque en todo esto que venimos celebrando, yo recuerdo de niño, recuerdo, y yo creo que muchos de ustedes también, o varios de ustedes, recuerdan que aquellas fiestas que se celebraban en esos años, cuando éramos niños, fue cambiando. Había una celebración en temor, había una celebración en un ritualismo, había una celebración aún diciendo que Jesús estaba muerto y el enemigo estaba suelto. Así que no nos dejaban jugar, no nos dejaban hacer nada. Realmente para nosotros que éramos niños no entendíamos la dimensión o el significado que tenían después las grandes manifestaciones en procesiones, el lamento y bueno, todas esas cosas que en ritualismo y en cada uno ha vivido en su momento en la ignorancia. Y bueno, todo eso que a veces se hace en esa parte de desconocimiento, no saber, no conocer. Y hay algo importante también de saber que qué parte tenemos nosotros o qué celebramos nosotros. El pueblo de Israel tiene seguridad en lo que celebra. El pueblo de Israel tiene seguridad en lo que fue y que también nos leía Alejandro, que debían celebrarlo en forma perpetua, que debían celebrarlo siempre, como recordando de aquel acontecimiento tremendo de que Dios había sacado con poder al pueblo de Israel de la esclavitud. Tenían que recordar aquella noche, tenían que recordar y tenían que hacer lo mismo que hicieron en aquella noche en este mes de abril. Así que uno se pone a pensar y por ahí decir, ¿qué parte tenemos nosotros en esta celebración? Nosotros que no somos judíos, nosotros que no somos del pueblo hebreo, nosotros que no tenemos quizás muchos de nosotros, aquellos que pertenecemos a la parte de los gentiles, ¿qué parte tenemos en esta celebración? Y la palabra de Dios nos incluye en Jesucristo. La palabra del Señor nos incluye en el Señor. Quiero leerles Efesios capítulo 2.
donde dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Fíjense qué interesante y qué verdad tan preciosa y tan poderosa esta. Cristo es el Cordero, Cristo es el Cordero de Dios, aquel Cordero enviado y que anticipó Juan allá en el desierto anunciando, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel Cordero perfecto, aquel Cordero que tenía que elegirse en aquel tiempo que el pueblo iba a salir de esclavitud, es el Cordero de Dios. Cristo, el Cordero perfecto. Aquel símbolo y aquello que usó el pueblo de Israel como símbolo de lo que Cristo iba a hacer por cada una de nuestras vidas. Es el cumplimiento real de aquella salida de la esclavitud del pecado, el cumplimiento real de aquello que nos espera por compartir con todos aquellos que en fe han creído, antes y después del Señor. De creer que no era por voluntad de hombre, no era por lo que podían hacer, no es por lo que podían ofrecer, sino por la fe puesta en el Dios poderoso que es el que trae y da libertad. Y en esta noche quiero, a través de estas pequeñas porciones de la palabra de Dios, dejar un mensaje claro, dejar algo que quizás a nosotros nos fortalezca cada día más en la fe, que es la esperanza poderosa que nosotros tenemos en la sangre de Jesús vertida en la cruz, que tiene poder de transformación, que tiene poder de limpieza, que tiene poder de purificación, que tiene poder de redención, que tiene poder de esperanza, que tiene poder al futuro, que tiene poder para que nosotros sepamos ciertamente que tenemos una patria celestial y que vamos camino a eso. Así como el pueblo de Israel iba camino a esa tierra prometida, cada uno de nosotros, por la fe en Cristo Jesús, por ese Cordero que ha vertido su sangre y que su sangre ha lavado nuestras vidas, saber que estamos transitando este tiempo hacia un lugar maravilloso y precioso que el Señor tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Hay algo que sabemos nosotros que en este tiempo estamos celebrando. Hay algo que cada uno de nosotros en este tiempo puede dar gracias al Señor porque puede celebrar esto, puede ser incluido y estamos incluidos en esta celebración. Y saben que dice la palabra de Dios, y creo que lo saben, allí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 y 8, y esto es muy importante, porque no solamente es la fe, no solamente es saber que Cristo es el Cordero y por la fe nosotros tenemos esa entrada, esa salvación, tenemos eso que Dios pasa por alto por la sangre en nuestras vidas, sino que hay algo que dice la palabra de Dios y que nos
también en enseñanza clara para cada uno de en esta noche. Dice el capítulo 5 de 1 Corintios, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Vuelvo a leer, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura, no con la vieja levadura, sino ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Sé que el consejo y la palabra en esta noche nos está instando a celebrar y a recordar este sacrificio hermoso de amor para cada una de nuestras vidas, de una entrega del Señor Jesús, porque nuestra Pascua, dice la palabra de Dios, nuestra celebración es Cristo Jesús. Cristo es nuestra Pascua. Y tenemos que celebrar y tenemos que hacer esto en memoria de Él, como lo hacemos cada vez que como grupo lo hemos compartido la cena del Señor. Lo hemos hecho recordando aquel acontecimiento, limpiándonos, dice, limpiándonos y ser esa nueva masa, ser aquellos sin maldad, ser aquellos de verdad, ser personas realmente entregadas, santificadas en amor a Dios, sin malicia. Este es el tiempo, hermanos, para vivir realmente algo distinto, algo diferente. Todos hablan de un después de esta cuarentena, todos hablan de diversas consecuencias de esto que se va a vivir en este tiempo. Nosotros tenemos que hablar de que este tiempo a nosotros nos ha sido para bendición de nuestras vidas, para unirnos y para santificarnos y para pensar que en este tiempo es un tiempo que es real, ¿no? Porque el tiempo está cerca, un tiempo real de santificación en nuestras vidas. Celebrar las Pascuas, celebrar este tiempo con sinceridad, celebrarlo en amor, celebrarlo sin malicia, celebrarlo en la unidad y pensando en el bien de cada uno de nosotros. Hermanos, les bendigo. Yo sé que quizás he sido muy corto en una explicación que tendría que llevarlo bastante tiempo, pero les dejo este pequeño mensajito donde esta Pascua que es Jesucristo nos una, y este hombre nuevo que somos cada uno de nosotros nos une en amor cada día. Les bendigo. Que el Señor les bendiga.